Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso de la asignatura física en el tema de la ley de Ohm. El objetivo de este pequeño video es resolver un circuito en serie y uno en paralelo, también mostrando las características de cada uno de ellos. Comencemos con el circuito en serie. La primera característica es que la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. No importa si son 3, 4 o 5, no importa, solamente tenemos que sumar. Número 2, el voltaje de la fuente se reparte en todos los elementos. Es decir, si esta fuente tuviera 100 volts, se van a repartir esos 100 volts en todas las resistencias, conservando la ley que precisamente es conservación de la energía. Bien, como número 3 tenemos que la corriente es la misma para todos los elementos, ¿sale? Entonces va a ser solo una corriente la que circule a través de este circuito y será idéntica para todos. Muy bien, vamos a comenzar. En este circuito podemos notar que los elementos están conectados en serie, uno tras otro. No se nota una corriente eléctrica por el momento debido a este switch, ¿sale? Cuando el switch se cierra, empieza la circulación de la corriente. Les muestro aquí una pequeña simulación de este circuito donde lo podemos apreciar. Veamos qué ocurre cuando yo cierro el switch. Podrán ver que tenemos la corriente eléctrica, ¿sale? Ese es nuestro objetivo, poderla calcular. Ahora, también es importante recordar que tenemos aquí el prefijo kilo, que recuerden que tiene un valor de 1000. Entonces, el voltaje que estamos manejando en este ejemplo es de 15.000 volts. ¿Sale? Muy importante recordar esta parte. En el caso de las resistencias, ¿sale? Vamos a comenzar con la resistencia equivalente, que como les comentaba, se va a encontrar la resistencia equivalente sumando, ¿sale? Tenemos que sumar la primera resistencia que observen, tiene valor de 1K, 1 kilo ohm, es decir, la primera vale 1000 ohm, ¿sale? Luego, la segunda tranquilamente vale 200 y la tercera vale 300, lo cual nos da un resultado de 1500 ohm, que podemos ver que en la parte de abajo ya la obtenemos, pero está expresado en el prefijo kilo. Es decir, 1500 lo podemos escribir como 1.5 kilo ohm. Entonces observen, nuestro circuito se reduce favorablemente. Aquí lo tenemos, vale esta resistencia 1.5 kilo ohm. Ahora, es muy fácil poder aplicar la ley de Ohm en este pequeño circuito, ¿sale? Entonces, si nosotros utilizamos la ley de Ohm, sería, recuerden, con la frase Victoria, reina de Inglaterra. Entonces, vamos a calcular la corriente eléctrica de este circuito. Si nosotros despejamos de la ley de Ohm, la corriente eléctrica es simplemente dividir el voltaje entre la resistencia, pero no cualquiera, la resistencia equivalente. Entonces, el voltaje, como habíamos dicho, es de 15.000 volts y la resistencia equivalente es de 1.5 kilo o de 1500, ¿sale? De 1500. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es simplificar este valor, ¿sale? Para obtener la corriente, ¿sale? Eliminamos 3 ceros, por ejemplo, podemos hacerlo. Eliminamos 3 ceros arriba, 3 ceros abajo y nos queda simplemente 15. Disculpen, aquí no era 15.000, era 1500. Entonces nos queda que eliminamos 2 ceros de arriba con 2 ceros de abajo, 15.000 con 1500, 2 y 2, y nos queda 150 entre 15, por lo cual obtenemos un total de 10, y no lo olviden, la corriente se mide en amper, ¿sale? Entonces vamos a ver, de acuerdo a la simulación, lo tenemos aquí a un lado, observen, el circuito ya está reducido, cerramos el circuito y obtenemos ahí la corriente, que va a hacer lo mismo. El circuito que tenemos en este momento es equivalente al que teníamos anteriormente y veamos cuánto nos dice que es la corriente eléctrica. Observen, tenemos 10 amperes, entonces estamos en lo correcto. Todos los elementos de este circuito van a tener la misma corriente eléctrica, ¿sale? Tanto la resistencia, ¿sale? Como la resistencia 1 como la 2 y la 3, todas van a tener la misma corriente, ¿sale? Ahí está, 10 amperes. Y 10 amperes, entonces podemos confirmar nuestra teoría, ¿sale? Entonces regresamos y podemos definir que esta corriente es la corriente correcta.
Muy bien, ese fue el circuito en serie, que es un poquito más sencillo que el circuito en paralelo. ¿Sale? Entonces, nada más vamos a encerrar nuestra respuesta y ahora vamos con el circuito en paralelo. Bien, vamos a platicar sus características y vamos a resolver el ejercicio. Dice, un circuito en paralelo, observen que es bastante diferente al circuito en serie porque tenemos aquí los elementos eléctricos, en este caso las resistencias, en líneas que son paralelas. Esa es una gran diferencia. ¿Cuáles son las características principales del circuito en paralelo? Número 1. La resistencia equivalente se obtiene diferente a la resistencia en serie. De hecho, les voy a pasar un tip con el cual vamos a poderlo resolver rápidamente. Número 2. El voltaje es el mismo en todos los elementos. Ahora, chicos, a diferencia del circuito en serie, ahora el circuito en paralelo va a ser diferente. En el caso del circuito en serie, el voltaje se repartía. Ahora no va a ser así. Ahora el voltaje es el mismo y la corriente es la que se reparte. ¿Sale? Entonces, repetimos. En serie se reparte el voltaje y la corriente es la misma. En paralelo está invertido. Ahora el voltaje es el mismo y la corriente se reparte. Bien, 12 horas. Entonces, podemos ver que vamos a aplicar la ley de Ohm, pero necesitamos reducir el circuito, ¿sale? De manera muy sencilla. Miren, cuando tengamos este tipo de conexión que es muy común en el examen, si las dos primeras resistencias son iguales, entonces podemos reducir estas dos primeras en una nueva. Básicamente las estamos fusionando. ¿Cuál va a ser el resultado? Cuando son iguales, observen, en este caso tenemos que una resistencia vale 10 y la otra también vale 10, el resultado es la mitad, es decir, 10 entre 2. Siempre va a ser así. Si las resistencias en paralelo son iguales, entonces simplemente lo divides entre 2. Por lo cual, fusionando estas resistencias, observen que tenemos este nuevo circuito que tenemos en la parte de abajo. ¿Lo notan? Ahora la resistencia de estas dos se fusionan dando como resultado 5. Pero observen, pasa lo mismo. Tenemos otra vez dos resistencias que son iguales, la de 5 y la de 5. Entonces el resultado es 5 dividido otra vez entre 2 y esto nos da como resultado 2.5. Entonces observen que con este tip, ¿sale? Podemos encontrar la resistencia equivalente muy pero muy fácil. Observen, miren cómo se redujo nuestro circuito notablemente sin necesidad de estar utilizando una fórmula. ¿Sale? Es muy fácil, repito, solamente si son iguales las resistencias en paralelo, las divides entre 2 y esa es su resistencia equivalente. Es muy común que te lo pongan así en el examen, ¿sale? Así es que, bueno, ahí lo tenemos. Ahora, ya que tenemos el circuito en su máxima reducción, entonces podemos aplicar nuevamente la ley de Ohm. ¿Sale? Entonces, si nosotros utilizamos otra vez la frase Victoria, reina de Inglaterra, ¿sale? Podemos calcular la corriente principal que fluye en nuestro circuito, que sería esta que les estoy poniendo aquí. Entonces, esta corriente I la vamos a obtener nuevamente despejando. ¿Sale? Si despejamos la I, nos queda que vamos a dividir el voltaje entre la resistencia equivalente. En este caso, el voltaje tiene un valor de 15 volts y la resistencia tiene un valor de 2.5 ohm. Es importante también comentarles que una resistencia en paralelo se reduce, siempre se va a reducir. Es decir, si tú tenías 10, 10 y 5, observen que la resistencia se hizo baja. Eso implica que la corriente eléctrica va a ser un poco más alta. En cambio, en la resistencia en serie, la resistencia aumenta, ¿sale? Pero bueno, ya tenemos la corriente eléctrica. La corriente es de 15 dividido entre 2.5, si los números no me fallan, eso nos queda 6, pero ahora lo tenemos en amper. Muy bien, esa es la corriente principal. Vamos a ver si estamos en lo correcto con la simulación. ¿Sale? Entonces, nos vamos al programa que por ahí, si tienen curiosidad, el programa se llama iCircuit y lo pueden descargar, pero sí tiene costo. Bien, vamos con iCircuit, vamos con nuestra simulación. Y veamos, aquí ya tenemos el circuito funcionando, que recuerden, este pequeño switch en la simulación me ayuda a detener la corriente eléctrica.
Si notan, no hay corriente eléctrica porque el circuito está abierto, por decirlo así. Cuando cerramos el circuito, comienza a fluir la corriente eléctrica. Entonces observen, aquí está nuestra corriente que es de 6 amperes. ¿Sale? Ahí lo tenemos, así es que confirmamos nuestro ejercicio. Ahora, para también, para estar seguros, vamos a ver el voltaje. Si yo mido el voltaje, como yo les había dicho, en una configuración en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces vamos a ver, miren, si yo estoy midiendo ahorita con este pequeño dispositivo el voltaje en esta resistencia. Y observen, es precisamente de 15 volts, como lo es nuestra fuente de voltaje, que recuerden puede ser una batería. Ahora, vamos a medir el voltaje en otra de las resistencias. Vamos a ver, en esta otra resistencia. Si yo conecto, ahí está. Observen, también tenemos 15 volts, es decir, se conserva el voltaje. ¿Sale? Obsérvenlo, aquí nos lo está marcando. ¿Sale? Respetando las propiedades de la configuración en paralelo. ¿Sale? Muy bien. Entonces tenemos ese voltaje. Si a ti te preguntan en el examen, ¿cuál es el voltaje de la resistencia 1? Debe de ser de 15 volts. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia 2? También será de 15 volts. ¿Sale? Ahora, chicos, también para que no tengan por ahí el pendiente. ¿Cuál era la fórmula para calcular la resistencia equivalente de acuerdo a los libros? ¿Sale? Una resistencia equivalente en paralelo se calcula de la siguiente manera. Tenemos que hacer las sumas de las resistencias, pero de manera recíproca. ¿Sale? 1 entre R1, 1 entre R2, más 1 entre R3. Haces esas sumas con fracciones y, ¿sale? Lo tienes que poner al final invertido, es decir, recíproco. O sea, si a ti el resultado de todas estas resistencias te dio, por ejemplo, 3/4, al final, de acuerdo a este exponente, lo tienes que invertir, es decir, tiene que quedar 4/3. Entonces, no le recomiendo mucho esta fórmula porque te lleva mucho tiempo y por ahí hay varias confusiones con ella. Así es que, bueno, yo les recomiendo mucho este truquito que les acabo de compartir. Espero que les funcione. Es muy común en el examen. Así es que, bueno, espero que les haya servido. Bien, entonces terminamos este pequeño video. Espero que les haya funcionado. Y ya saben, cualquier duda, estoy para ayudarles. ¿Sale? Ya sea conmigo o con el profesor Eric. Cualquiera de los dos los podemos apoyar. Muchas gracias, chicos, por su atención y cualquier cosa les podemos ayudar. Que les vaya muy bien.